Hoy vamos a hablar de animalismo, una tendencia que crece a nivel global y en nuestro país. Primero, una definición general. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de animalismo? Bueno, nos referimos a una corriente política, filosófica y cultural que plantea que los animales son seres vivientes y seres sintientes. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tener respeto, tienen derechos y tienen dignidad. Para entender el animalismo también hay tres conceptos que son claves. Uno es el antropocentrismo, el especismo y la zoonosis. Cuando hablamos de antropocentrismo, hacemos referencia a esta idea de creer que el hombre está en el centro del planeta en una posición de superioridad con respecto a lo que lo rodea. Esto fue muy común a partir del siglo XVIII y XIX, cuando se sale de la Edad Media, donde en la Edad Media la vida giraba en torno a Dios, es decir, al teocentrismo, se pasa al antropocentrismo, donde todo empieza a girar en torno al hombre. El antropocentrismo también hace el especismo. ¿Y qué es el especismo? Es creer que nuestra especie, es decir, la especie Homo sapiens, es superior al resto de las especies y por lo tanto tiene derecho a exterminarla. Y el tercer concepto que te decía, el de zoonosis, que se puso muy en boga con la pandemia, tiene que ver con enfermedades que se contagian de animales a seres humanos en situaciones naturales. Lo que sucede es que en la medida que el ser humano tiene una posición depredadora hacia la naturaleza, en la medida que invade ecosistemas, en la medida que rompe hábitats vírgenes, por lo tanto generan nuevos virus y nuevas enfermedades. ¿Por qué te decía que esto tiene que ver con el animalismo? Porque justamente el animalismo va a cuestionar esta idea de pensar que el ser humano está en una posición de superioridad con respecto al resto de las especies y por el contrario lo que va a plantear es que tiene que haber una posición de igualdad y por lo tanto de respeto hacia los animales en tanto sujetos de derecho. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, hay una ley que es la Ley de Maltrato Animal, que es la Ley 14346, que es de 1954. Ante eso aparecen distintas propuestas. Una, por ejemplo, es convocar a un debate público a toda la sociedad para actualizar esa ley. La segunda es hacer capacitaciones sobre el maltrato animal. La tercera, muy importante, es convertir los sistemas de encierro como zoológicos o parques acuáticos en ecoparques y en situaciones en las cuales los animales no estén en una situación de sufrimiento. Y una cuarta, también muy importante, tiene que ver con esta idea de cambiar las formas alimenticias que tenemos en los derivados de animales. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nos interpela también con cuál es nuestro vínculo con las otras especies, cuál es nuestro vínculo también con la naturaleza y lo que hace también es discutir si realmente el hombre tiene que estar en una situación de superioridad y de dominación y en muchos casos de exterminio frente al resto de las especies. Esto nos lleva a replantearnos también esta idea de pensar que los animales son bienes. Por eso el animalismo discute y dice que ni en el Código Civil ni en el Código Penal hay que tratar a los animales como bienes y como propiedad, sino que hay que tratarlos como seres sintientes. Soy Nahuel Sosa y esto fue una columna para C5N.com.